Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y aleluya que tenemos esa posibilidad y oportunidad todavía, amén, de poder estar aquí y transmitir estos programas y que podamos todos ser edificados más y conocer más las Escrituras. Amén. Seguimos estudiando el capítulo 36 de Isaías. Aquí tenemos el año 710 antes de Cristo, y en mi Biblia tiene el título de Intervalo histórico, invasión asiria de Judá, y después también el mensaje a Ezequías de Judá, la respuesta de Judá y el mensaje al pueblo. Es un pasaje no muy largo, vamos a tratar de hacerlo hoy, y quisiera usar como siempre la Biblia de estudio del expositor. A veces uso las notas de esta Biblia, a veces no, amén. Pero hay pasajes, hay capítulos, hermanos, que son más difíciles de entender, ¿cierto? Y sabe que hay capítulos específicos que necesitamos nosotros una ayuda, ¿verdad? Todos necesitamos algún tipo de ayuda para poder entender mejor las Escrituras. Y la Biblia de estudio del expositor nos ayuda bastante a ese propósito. Yo no sé si todos los que están oyendo hoy en día, donde sea que usted se encuentra, si usted ha adquirido ya la Biblia de estudio del expositor. Si usted está oyendo de algún país y no ha oído nunca de ella, bueno, no sé si haya llegado a su país, pero si no, en algún momento espero que el Señor pueda permitir que pueda llegar a su país la Biblia de estudio del expositor, porque la verdad es que ayuda bastante, bastante. Todavía yo recibo mensajes de vez en cuando de hermanos y hermanas que han recibido y dicen gracias, porque la verdad que ha sido, gracias digo por las distribuciones que se hayan podido hacer, porque les ha sido de bendición y han podido entender mejor lo que el texto está diciendo. Este capítulo 36, que son capítulos que nos llevan a un futuro, pero están hablando de una situación que aconteció en ese momento, en ese tiempo, o situaciones que pasaron tiempo antes de este tiempo que se está relatando. Si nosotros no tenemos un conocimiento genérico de la Biblia, y aún así, hermanos, aún habiendo leído muchas veces pasajes, hay historias en las que nos olvidamos. Y aquí Isaías está refiriéndose a un tiempo específico, cuando el rey Sennacherib de Asiria es detenido, porque él va a invadir Israel. Él invade Israel, él invade Jerusalén, pero es detenido. Y esa detención para no ejecutar esta invasión también es un reflejo, véalo así, un reflejo de aquella invasión futura que el anticristo va a realizar en contra de Israel, de la ciudad santa. Entonces vamos leyendo este capítulo 36 y también nos va llevando, amén, a una situación futura. Entonces, así como Sennacherib fue detenido, así también nos están mostrando este pasaje que el anticristo será detenido. Amén. Y con esto en mente, y vamos a leer las notas, debido a que es un capítulo un poco más difícil porque nos lleva a un entendimiento
de aquel tiempo en el cual se relataron estos hechos, amén, y nosotros tal vez no nos acordamos muchas veces de todas estas historias que cuenta Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Estos son eventos, cuando usted lee esos libros que le acabo de decir, los Reyes y las Crónicas, entonces entendemos mejor algunos relatos que hacen los profetas, Isaías, Jeremías, porque están relacionadas, ¿sí? Así que vamos a ir leyendo y entendiendo espiritualmente. Dice así la palabra del Señor, capítulo 36 de Isaías hoy. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. El rey Ezequías era el rey de Judá. Esta ya es la tercera vez que el Espíritu Santo registra los hechos que se relacionan a Ezequías el rey y el ataque propuesto por Asiria contra Jerusalén. De este modo denota su significación. Recuerden que Judá quería aliarse con Egipto para estar, según ellos, más preparado para este ataque. Su importancia tiene que ver con el hecho de que este episodio es un símbolo, como decía, de la invasión futura de Israel por el anticristo, y así como el rey Sennacherib de Asiria fue detenido, también lo será el anticristo. Versículo 2. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés con gran ejército desde Laquis a Jerusalén al rey Ezequías. Este Rabsacés se supone que era la cabeza de este ejército o de esta invasión, ¿verdad? Y sigue diciendo, y asentó el campo junto al acueducto del estanque superior, junto al camino de la heredad del lavador. Los acueductos, como entendemos, obviamente, eran la fuente de agua y de abastecimiento para todo el pueblo. Imagínense que sin un acueducto, un pueblo, una ciudad, nada puede funcionar. Los acueductos muchas veces era lo primero que era atacado por el pueblo enemigo que quería atacar otro pueblo, una ciudad fortificada. Y de las primeras formas que utilizaban para ejercer ese ataque era encontrar los acueductos. Entonces estos acueductos de alguna forma eran truncados y ya al no tener el fluir de agua y dejar el pueblo sin agua hasta que se resolviera esa situación, el pueblo obviamente se debilitaba grandemente al no tener agua, y esperar un tiempo, unos días, para entonces invadir esa ciudad fortificada, debido a que el pueblo se encontraba en una situación débil al no tener agua. Seguimos aquí con el versículo 3. Entonces salió a él Eliaquín, hijo de Hilquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Ustedes se acordarán de estos nombres porque, si estuvieron siguiendo los estudios, claro, porque en el capítulo 22, ahí vemos que Isaías, él da una profecía para este Sebna, una profecía en contra, ¿verdad?, a este canciller. Y le dice, tú vas a ser removido y va a haber otro en tu lugar. Y ese otro va a ser Eliaquín, porque ese es al que yo he apartado y al cual he puesto. Amén. Y un canciller, un consejero, alguien muy junto del rey Ezequías, pero una persona corrupta totalmente. El Señor lo quita, y esa es la profecía que Isaías le da a Sebna. Léalo en el capítulo 22 de vuelta, si usted no se acuerda. Amén. De a poquito voy a ir llevándole para aquellos que hacen el estudio o que tienen su Biblia ahí. Si usted tiene la Biblia de Estudio del Expositor,
tiene pasajes que lo van transportando a los diferentes lugares de la historia que se está relatando. Y si no la tiene, entonces usted puede anotarlo allí también. El acueducto del estanque superior que habíamos mencionado en el versículo anterior es el mismo lugar en que Isaías se paró con el malvado rey Acaz unos 28 años antes. Y eso lo tiene en el capítulo 7 de Isaías, versículo 3. Eliaquín y Sebna fueron enviados fuera de la ciudad para encontrarse con este Rabsacés que menciona aquí, que era el que estaba liderando la expedición contra Jerusalén, un asirio, por supuesto. Y como dije, este mismo Sebna es contra el cual Isaías profetizó en el capítulo 22. Aquí usted tiene las notas. Sigue diciendo en el versículo 4, a los cuales dijo Rabsacés, o sea, un mensaje a Ezequías de Judá. Ahora pues, diréis a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así. Un mensaje que viene de Sennacherib, de boca de Rabsacés, al rey Ezequías de Judá, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué confianza es esta en que confías? Y entonces, este hombre, Rabsacés, él logra presentarse frente a Isaías y él da un mensaje. Él es el portavoz. Él fue el elegido para que pudiera hablar con, en este caso, con el rey y con el profeta. Él se refiere al rey de Asiria como al gran rey. Y este tiene el propósito de insinuar que no había rey alguno en todo el mundo tan grande como el rey de Asiria. Sin embargo, el Rabsacés hallará para su consternación que su rey, Sennacherib, queda como siervo de otro rey, el Señor de la Gloria. El Rabsacés reprende a Ezequías acerca de su confianza colocada en Egipto, y esto nos dice que cuando se confía en el hombre, más bien que en Dios, el cristiano está expuesto al desprecio del mundo. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Mire, cuando el creyente, o cuando un hombre, quien sea, confía en el hombre en vez de confiar en el Señor, se convierte en el desprecio del mundo. Tremenda frase esa. Digo de lo que tú hablas, pero son puramente palabras vanas que tengo el consejo y el poderío para la guerra. Ahora bien, ¿en qué confías que te rebelas contra mí? Esta es la pregunta una segunda vez que hace aquí, y parece que Rabsacés consigue una copia del acuerdo propuesto entre Judá y Egipto y que las mismas palabras le han sido reportadas verbalmente a él. He aquí que confías en el báculo de esta caña cascada, es decir, en Egipto, sobre el cual sin alguien se apoyare, se le entrará por la mano y se la atravesará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Escuche, vea que este mensaje que viene de parte del rey asirio, por boca de este Rabsacés, al rey Ezequías, a Isaías. Este mensaje es impresionante. Porque Rabsacés hace las preguntas dos veces. ¿Qué confianza es esta en que confías? Luego otra vez, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? ¿Por qué? Porque él sabía que Judá estaba buscando aliarse, y inclusive se alió con Egipto en contra de Asiria, lo cual había sido un grave error porque la fortaleza de Judá no era Egipto, era el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Dios de los ejércitos, y en Él tenían que apoyarse.
en el brazo fuerte del Señor y no en el brazo débil del hombre. El asirio aquí le dice caña cascada, es decir, Egipto. Ustedes están confiando en una caña cascada. Ustedes están viendo Egipto y están pensando que Egipto les salvará, que Egipto les va a ayudar, que Egipto es fuerte, pero en realidad, desde el punto de vista del Señor, Egipto es solo una caña cascada. Y en una caña cascada ustedes se están gloriando y ustedes están supuestamente fortaleciéndose. Por eso le dice, he aquí que confías en el báculo, como un soporte. Ustedes sean un soporte, pero dice báculo de esta caña cascada. Imagínense una caña y cascada, pelada, gastada. Se quiebra fácilmente. Y bien claro, le llega este mensaje a Judá. Báculo de esta caña cascada, es decir, en Egipto, sobre el cual si alguien se apoyare, es decir, cualquiera que se apoye en Egipto, y es decir, todo lo que Egipto representa, hermanos, se le entrará por la mano y se la atravesará. Tal es el rey de Egipto para con todos los que en él confían. Es decir, ustedes confían en algo que se les va a dar vuelta. Ustedes están sometiéndose a aquel que buscará destruirles. El enemigo es enemigo. Egipto es enemigo. Dice, y si me dijeres, en el Señor nuestro Dios confiamos. Bueno, porque sabe que esta es la respuesta de muchos, o sea, de nosotros, hermanos, la realidad. ¿Y por qué tú estás confiando en otra cosa fuera de la cruz de Cristo? No, si yo confío en el Señor. Nosotros decimos, confío en el Señor. Mi confianza está puesta en el Señor. Y también, y hasta recitamos versículos bíblicos. Y hasta nos decimos salmos. Pero la realidad es otra. Entonces, por eso aquí la respuesta. Pero si tú me respondieras a esta pregunta, ¿por qué confías? ¿No? O ¿en quién confías que te rebelas contra mí? ¿O qué confianza es esta en que confías? Si tú me respondes, en el Señor nuestro Dios confiamos. Muy bien, otra pregunta. ¿No es este aquel, es decir, el Señor, cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar, ¿adoraréis? El mundo no entiende las ceremonias y destruir cosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos hemos convertido al Señor, oiga, en algún momento de nuestras vidas, después de habernos convertido de la religión, del catolicismo, de sectas, de ateísmo, de lo que sea, pero nos convertimos. No, todas esas cosas que quedaron, supuestamente cosas sagradas, elementos materiales, supuestamente religiosos, supuestamente espirituales, que si quedó el rosario, que si quedó la estampita, que si quedó un cuadro, que si quedó algo de la Virgen, que si quedó algo, lo que sea que haya quedado. El Espíritu Santo nos empieza a redarguir que estas cosas tienen que ser destruidas de ceremonias, de altares. Todo lo que tiene que ver con la religión que proviene del mundo y que proviene de Satanás. Y entonces, para el mundo ¿cómo lo ve? Lo ve como una ofrenda, un sacrilegio. Le cuento una pequeña anécdota acerca de esto, ¿no? Aquí hacemos los garage sales o las ventas de garage de todas las donaciones, que por cierto se siguen necesitando donaciones, todas las donaciones y que luego se ponen a la venta ahora debido a la situación con el coronavirus
no se han hecho en este último tiempo, pero sí se hacen. Y la gente dona de todo, había absolutamente de todo. Y en uno de los garage sales aparece una estatua de la Virgen, de la Virgen. Y estaba entre todas las demás cosas que estaban para la venta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se vio esa estatua de la Virgen, cuando nosotros, dentro de todas las cosas que son donadas, no solamente de gente de aquí en la iglesia, no, sino también de afuera, de afuera. Hay ciertas cosas particulares que cuando las veo yo o las ve alguna otra hermana o me preguntan, dicen, mira, esto, ¿qué hago? No, tirar a la basura, eso no va a la venta, eso no es. ¿Por qué? Porque son materiales religiosos, cosas que representan la adoración fuera del Señor. Entonces nosotros las tiramos. Y había un lugar donde se encontraba una caja, ¿no?, donde estaba la estatua de la Virgen, y justo viene una señora muy devota, evidentemente, cuando encuentra esa estatua de la Virgen ahí entre la basura, porque dejamos muchas veces cajas a los costados, no sé cómo fue exactamente, pero dejamos cajas en un costado donde todo lo que vemos que es basura, que realmente no se va a vender, lo vamos arrojando allí. Y cuando esta señora ve la estatua de la Virgen, ¡ay, qué para qué! ¡Ay, qué afrenta! ¡Ay, qué sacrilegio! Y la señora salvó a la Virgen y dijo, esta la compro yo. ¿Entiende eso, Por eso es verdad, aquí en este versículo lo que dice, el Rabsacés era totalmente ignorante de los caminos de Dios y él había malentendido el hecho de que Ezequías destruyera todos los lugares altos y todos estos ídolos en estos lugares de adoración falso. Pensaba que era un hombre que había ofendido tremendamente a Dios. ¿Entendemos? Versículo 8. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si pudieres tú dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Rabsacés continúa reprendiendo a Judá. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y hombres de a caballo? La verdadera debilidad de Judá era su falta de confianza y dependencia en el Señor, y no la falta de preparación militar. Hay algunas cosas aquí en este mensaje, un mensaje fuerte, un mensaje ofensivo de insulto al rey Ezequías de Judá, de parte de los asirios, y aquí por boca de Rabsacés. Y hubo allí un par de frases en las cuales tenía razón. ¿Por qué estás confiando en Egipto? En esa parte allí tenía razón, pero que estás confiando en la debilidad de otro pueblo. Pero ese no era el punto. Ahora aquí le dice, le pide rehenes. Continúa la reprensión. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus caballos y hombres de a caballo? Le hace la pregunta en el versículo 9. Entonces, por supuesto que no era que Rabsacés los estaba animando a Israel a que confiara y dependiera del Señor y no de Egipto. No era ese el punto. Aquí estaba diciéndole también que estás confiado en Egipto, estás confiado en sus carros, en sus hombres de a caballo, en sus jinetes, en sus carruajes, en su preparación militar, pero en sí, el problema de Israel no era su falta de preparación militar, sino que era su falta de dependencia en Dios. Versículo 10. Y por ventura vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Señor. Y Jehová me dijo, sube a esta tierra para destruirla. Escuche las notas. Las declaraciones de Rabsacés hacen obvio que la profecía dada por Isaías hacía algunos años atrás
la habían leído o la habían visto. Porque quiero que usted note cierto vocabulario que usa Rabsacés para poder persuadir, y hasta toma palabritas allí de pasadas profecías de Isaías. El uso de estas palabras por él era un truco astuto para persuadir al pueblo a desobedecer al Señor. Cuando los inconversos utilizan la palabra de Dios, utilizan versículos de la Biblia, no es porque creen, sino que es para apoyar sus planes, sus proyectos, sus enseñanzas. Ellos se contradicen a sí mismos y exponen su ignorancia de las Sagradas Escrituras y su odio para con Dios. Ni Sennacherib, ni su capitán, el Rabsacés, cayeron en Jehová. Sus declaraciones son desde el punto de vista del ego. Ellos se imaginan a sí mismos tan altos y tan poderosos que si hay un Dios, ellos son sus príncipes en la tierra. Así se veían, por supuesto, los asirios. Sennacherib malentendió la profecía de Isaías. Fue cierto que Dios ordenó a los asirios, sin que ellos se dieran cuenta, vencer a ciertos países, que incluyó también el reino del norte de Israel, y también para castigar a Judá. Esos fueron elementos de castigo para el pueblo, ¿no? De disciplina. Sin embargo, Él nunca les dio una comisión para destruir Judá. Por lo tanto, en esto estaban sobrepasando sus límites y se enfrentarían a terribles consecuencias. Es decir, el Señor le había dado un poder, vamos a decir, permitido que los asirios fueran utilizados por el Señor, todo permitido por el Señor, para ejercer un castigo, una disciplina hacia su pueblo o sobre su propio pueblo. Pero el Señor es el que controla todas las cosas. Pero en este caso, este pueblo, como en otras oportunidades también, se tomaron atribuciones mayores a las limitaciones que el Señor había puesto. Y esto, por supuesto, también en un futuro tendría consecuencias terribles para ellos. Esta es la respuesta de Judá a todas estas aclamaciones tan fuertes para Ezequías. Dice, entonces dijo Eliaquín y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en lengua siríaca, porque nosotros la entendemos, y no hables con nosotros en lengua judaica, oyéndolo el pueblo que está sobre el muro. Rabsacés tenía conocimiento del hebreo, y él estaba hablando en hebreo, queriendo que el pueblo escuchara sus palabras. Y también todo el liderazgo, y de esa manera debilitar la voluntad para resistir. Cuando se dan palabras así para tratar de infundir temor, cuando hay temor, el pueblo se debilita, por supuesto. Y respecto a los tres hebreos a los cuales se dirige aquí, Eliaquín y Sebna se contrastan. Eliaquín es un tipo de Cristo, y de ahí es simbólico del Espíritu, y Sebna es un tipo de Satanás, por lo tanto es un tipo de la carne. Esto es lo que nosotros vimos cuando estudiamos Isaías 22, del 15 al 24. Sebna animaba enormemente el buscar la ayuda de los egipcios, mientras que Eliaquín, aquel que había sido reemplazado, ¿no? Que es reemplazado, que el Señor había puesto, insta fuertemente en que se confíe en el Señor solamente. Y la mayoría de Jerusalén durante esa época seguían a Sebna, mientras que un pequeño grupo seguía a Isaías y a Eliaquín, lo cual es una realidad hoy. La mayoría está siguiendo a Sebna. Vamos a unirnos a Egipto. Allí hay ayuda. Se fortalecen en el brazo débil de la carne, del hombre, del mundo. Y Eliaquín tratando de, persuadir al pueblo, a sus dirigentes, en que no, aquí hay que dejar Egipto. No importa que tengan carros, no importa que tengan jinetes, hombres a caballo. Nuestra confianza debe estar solamente y dependencia en el Señor nuestro Dios. Y esta es una lucha, mire, esta es la lucha de la iglesia constantemente en todos los tiempos.
Un pequeño remanente que dice, no, confianza en el Señor y en su sacrificio en la cruz del Calvario solamente, y luego el resto está, no, confiemos en Egipto, en la psicología, en la terapia y en obras, ¿no? Sacramentos, actividades religiosas, etcétera, etcétera. Esta es la situación de ese tiempo y esta es la situación de hoy en día también. Vamos a una corta pausa, hermanos. Tómese un descansito, escuche esta alabanza y vamos a continuar ya con el resto de este capítulo 36. Hoy mismo lo terminamos. Amén. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Ahora puedo ver mi condición, clamo a ti en desesperación, postrado a tus pies, te entrego mi ser. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Solo puedo decir quién soy yo.
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos estudiando Isaías, capítulo 36. Tremendo, ¿eh? No sé, yo estoy sintiendo esa tensión que se encontraría en ese momento con esa visita de ese vocero asirio, con ese mensaje de sequías, reprensiones y palabras muy, pero muy fuertes. Amén. Y esto es algo que sucedió realmente en aquel tiempo, hermanos. Esto no es cuento, hermanos. Y dice la palabra del Señor en cuanto al mensaje, ¿no? Porque hay una respuesta de Judá que les había mencionado en el versículo 11, ¿no? Dice, dijo Eliaquín y Sebna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en lengua siríaca, porque nosotros la entendemos, y no hables con nosotros en lengua judaica, oyéndolo el pueblo que está sobre el muro. Versículo 12, y dijo el Rabsacés: me envió mi señor a ti y a tu señor a que dijese estas palabras, y no a los hombres que están sobre el muro, para comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Las palabras de Rabsacés eran palabras de desprecio para Judá. Se puso luego en pie el Rabsacés y gritó en alta voz en lengua judaica, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria, en gran voz. Este hombre es un vocero del rey Sennacherib, y este hombre es un representante del diablo. Y el diablo muchas veces es así. Él le gusta alardear, él le gusta ser oído, él le gusta hablar en alta voz. Y también lo dice de una manera que podamos nosotros entenderlo. ¿Sabe que el diablo habla también? No se pensará usted que el diablo es mudo. Dios habla, pero el diablo también habla. Y cuando él habla, habla en alta voz. Y habla fuerte. Y habla claro también. Muchas veces el enemigo habla claro, confunde, engaña. Como sea confusión y engaño, es mentira, pero también él habla claro. Yo le he contado muchas veces, hace aproximadamente unos 14 años atrás. El diablo a mí me habló. ¿Cómo que te habló? Sí, me habló. Audible. Y él me dijo las palabras textuales en español. Sí, porque Satanás habla español. En español me dijo las palabras claritas: te voy a matar. Escuche. En ese momento me embargó una sensación inexplicable, de paralización. No podía hablar yo. Me quedé sin habla, no podía emitir ninguna palabra. Dentro mío yo empecé a orar, a reprender y a hablar en otras lenguas. ¿Usted puede hablar en otras lenguas para adentro? Claro que sí. Hablando en otras lenguas hasta que finalmente puedo hablar en voz alta. Amén. Y empiezo a hablar en voz alta en otras lenguas. Y cuando empiezo a hablar en voz alta en otras lenguas, esa presencia diabólica, pero desaparece instantáneamente. Pero eso sí, no me olvidé jamás de esas palabras. Te voy a matar. Y el te voy a matar lo entendí muchos años después. No es necesariamente matar en cuanto al cuerpo físico, porque eso es algo que solamente el Señor, ¿verdad?, le corresponde y le pertenece el cuerpo físico mío como el de todos. Y Él es el que decide estas cosas como todas las cosas, y más para los hijos del Señor. Pero es una amenaza. El enemigo se te presenta y él te amenaza. Dice el versículo 13, se puso luego en pie el Rabsacés y gritó en alta voz en lengua judaica, como digo, dice, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar.
el Rabsacés afirma hablar por medio, es decir, afirma dar un mensaje de parte del rey asirio Sennacherib, así como Satanás también tiene sus ministros. Dice, como el Señor tiene sus ministros, también Satanás tiene y envía sus propios ministros, sus propios mensajeros. Y el pueblo tenía una alternativa. Podían creer a Rabsacés o a Ezequías. Si el pueblo no tenía un fuerte liderazgo espiritual en las personas de Ezequías e Isaías, las personas hubieran creído las palabras de Rabsacés. Versículo 15, ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo ciertamente el Señor nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Las palabras de Isaías dadas a Ezequías sin duda habían llegado al oído de Sennacherib, por lo tanto ahora tenemos la palabra del Señor en contra de la palabra de Sennacherib. Vea la osadía. No crean a Ezequías que hay que confiar solo en el Señor, que el Señor nos librará. Vean cómo el enemigo utiliza a sus mensajeros para llevar desconfianza en el Señor. No, tú no vas a ser libertado. No, tú no vas a ser librado de esta. De esta tú no sobrevives. Versículo 16. Escuche, sigue diciendo el Rabsacés, mensajero del diablo. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así, haced conmigo paz. Vea el mensaje que viene directo del diablo, de Satanás, a través de este vocero, que dice, no oigan al rey Ezequías, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su poder. Entréguense a mí, ríndanse, hagan un pacto conmigo, dice el diablo. Yo les voy a dar de su viña, de su higuera, yo les doy lo que quieren, pero únanse a mí. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir? No habrá más lucha, no habrá guerra, no habrá problema, no habrá conflicto. Vamos a estar todos en paz, habrá prosperidad. Solamente hagan esto, hagan un pacto conmigo. Es tremendo, ¿eh? Tremendo realmente. Ven cómo actúa el enemigo. Aprendan por medio de estos pasajes la manera de actuar de Satanás. Comprométanse, hagan un compromiso conmigo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. El Señor les había prometido, ¿no? La tierra prometida, por supuesto. Tierra que fluye leche y miel. Y el enemigo, ¿qué les dice? No, vengan conmigo. Yo les voy a llevar a una tierra como la vuestra, pero mejor, mucho mejor. Tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas. Oh, bendito Señor. ¿Y sabe qué es lo que iba a suceder? El plan era llevar a Judá cautivo, esclavos. Ya el reino del norte había sido esclavizado. Y ahora, claro, el enemigo no quiere solamente una parte, quiere la parte completa. Ahora quería esclavizar el reino del sur. Y ese es el plan que tiene el diablo. Para usted, para mí, para todos los creyentes modernos también hoy. Él promete todo. Él promete, escuche, parece que va a estar mejor, parece que va a ser mejor, las posibilidades son mejores. Él promete todo, pero solo da esclavitud. Versículo 18 dice, Mirad, no os engañe Ezequías diciendo, el Señor nos librará. Es decir, no crean lo que Ezequías dice, vuestro rey de Judá, que el Señor nos librará. ¿Libraron los dioses de las naciones, cada uno a su tierra, de la mano del rey de Asiria? Vean el orgullo de Rabsacés. Al parecer de los asirios
Fue una guerra religiosa, su éxito en el carácter religioso de sus guerras justificó su jactancia. ¿Dónde está el dios Jehamat y el Arfad? ¿Dónde está el dios de Sebarshaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Vea cómo va la persuasión para que el pueblo sea debilitado. Él se pone al tú por tú con el Señor mismo. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? El Rabsacés está poniendo a Jehová en la misma categoría como cualquiera de los dioses paganos de las demás naciones. Diciendo, ¿acaso el Dios vuestro, Jehová, va a poder librarlos de nosotros, los asirios? Él no tenía ni idea. Pero callaron y no le respondieron. El pueblo no le respondió a Rabsacés, pero callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado. El rey Ezequías dijo, no respondan nada, diciendo, no le respondáis. Hay muchas veces, hermanos, en los cuales es mejor no responder. Es cuando simplemente creer en el Señor, Dios Todopoderoso, esa es la respuesta para el enemigo. Y eso es lo peor para el enemigo, que nuestra respuesta sea el silencio y refugiarse en el Señor, en la roca que es más alta que yo, en la oración y en la fe y confianza en Cristo Jesús. El versículo 22, el último, entonces Eliaquín, hijo de Gilquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rotos sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Sebna, el escriba, estaba vestido de cilicio, lo mismo que Eliaquín, pero ahí mismo la similitud se acabó. Eliaquín anhelaba la voluntad de Dios cuando sabemos que Sebna buscaba un lugar y una posición. Esto describe a muchos cristianos. En ese momento parece que Sebna y Eliaquín estuvieran juntos, pero eran hombres de espíritus totalmente diferentes. Interesantísima esta historia y mucho para aprender. Gracias por oír, hermanos. No se olvide, viernes, como todos los viernes, 7:30, culto. Aquí espero una audiencia muy pero muy grande a través de las redes sociales, del Facebook Live y también de nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano de Cape Coral. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Oigo una historia mucho tiempo atrás, una condena injusta que pagar. Mucho tumulto, mucha confusión, un hombre caminando a su crucifixión. Cuántas heridas tuvo que sufrir, corre en la cruz su sangre carmesí. Muere su cuerpo, pero no es el fin. Después de estar allí, abandonó la tumba al pasar los 3 días. Él resucitó de ese lugar. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí? Que venciendo a la muerte da el vivir. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. Oigo una historia mucho tiempo atrás, una condena injusta que pagar.
mucho tumulto, mucha confusión, un hombre caminando a su crucifixión. Cuántas heridas tuvo que sufrir, corre en la cruz su sangre carmesí. Muere su cuerpo, pero no es el fin. Después de estar allí, abandonó la tumba al pasar los 3 días. Él resucitó de ese lugar. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí? Que venciendo a la muerte da el vivir. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. La piedra se ha movido sin duda. ¿Quién es el hombre que salió de allí? Que venciendo a la muerte da el vivir. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y dame vida eterna y salvación. Que pueda yo también morir a mí, para que resucites tú en mí. Esta es la historia que no tiene un fin. Su desenlace puedes decidir. Basta que tú le quieras recibir, tu corazón abrir al hombre que sufrió y murió por ti en esta historia. Historia del Hijo de Dios muriendo en la cruz por mí, mas termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La muerte vencida está, cantaremos Señor. La novia vestida de blanco está, el esposo pronto ha de llegar. Emocionada esperando está la venida de su Redentor. La muerte vencida está, cantaremos
lugar en Betania, donde Jesús dice la palabra que vino, y ahí estaba Lázaro, uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y había otra mujer, Marta, quien estaba sirviendo. Pero había una mujer muy preciosa llamada María, que tomó una libra de perfume de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. No hay otro perfume más precioso que tú puedas ofrecer que el perfume de la alabanza. Tengo un perfume que solo es para